ciudades son las 6 ciudades refugio. Y para llegar a ellas no tienen por qué batallar. Es más, díganle a la gente que no solamente el pueblo de Israel puede llegar a esas ciudades, también cualquier extranjero, también cualquier persona común y corriente. Anteriormente, hermano, Moisés le había dicho a la gente que ojo por ojo y diente por diente. Y si alguna persona que cometía algún asesinato e iba a alguna de las ciudades refugio pensando que tendría la cobertura, inmediatamente lo agarraban los ancianos, levantaban el juicio, y si encontraban que el hombre había cometido un asesinato doloso. ¿Qué es un asesinato doloso? Con violencia. Que se hace con intención. Con intención. ¿Sí? Aparte de violencia, con intención. O sea que yo voy a cometer la falta, el pecado, el asesinato, aún sabiendo que voy a lastimar a una tercera persona o a varias personas. Y aunque me lastime a mí mismo, ese es el asesinato doloso, con culpa, premeditado. Entonces, la persona que estaba ahí, que era el sacerdote, que era el que podía interceder por la persona que había cometido el asesinato, ahí le iba a meter las manos. ¿Por qué? Porque iba a dejarlo en manos del vengador o de la familia lastimada. Y de la misma manera que cometió el pecado, iba a recibirlo. Pero si alguien cometía un asesinato culposo, sin intención, sin querer dañar a nadie, esta persona, fuera hombre o fuera mujer, llegaba a la ciudad. Y para llegar a la ciudad no ocupaba más de una jornada de camino. Eran máximo 12 horas. Que pudiera llegar fácilmente. Que estas personas pudieran tener esa facilidad. Es más, había indicaciones que decía: a 3 kilómetros está la ciudad de Siquem. A 4 kilómetros por un camino transitado está Cedes. Y cada una de las ciudades tenía indicaciones para llegar fácilmente. ¿Cuál era el propósito, hermanos? El propósito de estas ciudades, una de ellas era proteger a los condenados. Una segunda cosa de estas ciudades era dar cobertura. Si el asesino llegaba, si la persona, el vengador llegaba a querer cobrarse por su mano, la ciudad tenía cobertura sobre el infractor. No podían hacerle nada, ¿sí? Pero si la persona, aunque no haya sido culpable del asesinato, por ser un asesinato culposo, y salía de esa cobertura, déjeme decirle que le pasa lo mismo que a usted cuando trae celular y se mete en lugares donde no hay cobertura. Santo. Cuando nosotros vamos para la baja, hermanos, de San Felipe hacia adelante, voy a pasar cerca de 400 kilómetros donde no voy a tener cobertura. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la persona estaba en tal lugar y salía de los límites de la ciudad, que era refugio, ya la ciudad no tenía culpa, el sacerdote no tenía culpa si lo mataban o lo lastimaban. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros veamos la importancia de esta ciudad, de dar cobertura al infractor, ofrecer seguridad. Y no solamente seguridad al pueblo de Israel, también seguridad a los que eran extranjeros. Recuerde que con Israel salieron más personas que no creían en Dios, ¿sí? Que no buscaban al Dios de Israel, pero que Dios en su grande misericordia también tenía la cobertura para ellos. Aleluya. También tenía el cuidado para ellos. Bendito También Dios. tenía el perdón para ellos. Bendito
Bendito Dios. también tenía la protección para ellos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, siempre ha estado y ha sido accesible para cada uno de nosotros. Bendito su nombre, bendito su nombre. Es tan fácil venir a Dios. A veces me preguntan en la calle, ¿y qué debo hacer para llegar a Dios? Nada. Solamente dile que tú aceptas el regalo que tiene. Aleluya. El regalo te lo ofrece Dios, no te lo da, te lo ofrece. ¿Sí? Cuando decimos dar es obligarte a que lo agarres. No. Cuando decimos ofrece, haz de cuenta que lo pone aquí y de ti depende si lo agarras o no lo agarras. Santo. Los hombres tenían la libertad de entrar o no entrar a la ciudad de refugio. Pero yo quiero llevarte al libro de Josué en el capítulo 20, que es donde habla sobre estas ciudades. Acuérdate que en Números 35 te habla de las ciudades también. Deuteronomio capítulo 19 te habla de esas ciudades también. Pero Josué te vuelve a recargar esas ciudades. Y habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Pero quiero ir sobre el versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca el juicio de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que los únicos que podían interceder, los únicos que podían hacer trámites para el perdón entre el homicida y las víctimas eran los sacerdotes. Y tenían que ser de la tribu de Leví, de ninguna otra tribu. Y si el sacerdote moría, el que había cometido la infracción quedaba libre. Ya murió el sacerdote. Ya no hay quien te culpe más, ni quien interesada por ti más. Vete con tu familia, vete a tu ciudad. Y aquel hombre o aquella mujer se iba a su ciudad. Pero a lo mejor tú hoy vienes y has pasado dificultades, a lo mejor en la economía, a lo mejor en sufrimientos externos. Tal vez esta mañana te viniste a la iglesia pensando que las cosas no salen como las tenías planeadas. Y llegaste. Nunca imaginaste que iba a estar predicando de la ciudad del refugio. Aleluya. Quizás tú llegaste esta mañana pensando que tu desierto es largo, que tu desierto no tiene fin. Pero déjame decirte que el desierto, por más largo que sea, me ha tocado pasar desiertos de 300 kilómetros, 400 kilómetros. Y recuerdo que hace 20 años un pastor lo invité y le dije: ¿sabes qué? Vamos a ir al desierto, vamos a cruzar el desierto, le dije. Pero como ese desierto es muy caliente, el desierto de la Laguna Salada en Mexicali,
Es el lugar más caliente de todo Mexicali por las condiciones que hay.